Entonces, ambos temas en el derecho internacional cuentan con diferentes tipos de tratados y diferentes obligaciones, y la gran pregunta que surge es, cuando convergen en un escenario, ¿cómo debe tratarse esta tensión? ¿Cierto? Y para ello pues tenemos tres grandes panelistas. Primero, Tomás Restrepo, con el tema Los retos del derecho internacional de inversión frente a la transición energética y el cambio climático. Tomás es docente investigador de la Universidad Externado, es doctorando en la Universidad de Hamburgo, MBA en Derecho Internacional de Energía de Berlín y del Berlin Institute for Energy and Regulatory Law, magíster en Derecho Bancario y Financiero de Queen Mary University of London y autor del libro La servidumbre petrolera. En segundo lugar, viene María Camila Camargo, cuyo tema de exposición es disposiciones ambientales en los acuerdos comerciales entre la cooperación comercial y la gobernanza ambiental, caso colombiano. María Camila es abogada asistente de investigación del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado y actualmente estudiante de la maestría en Asuntos Internacionales de la misma universidad. Y cerrando el panel, Víctor Ventura hablará sobre los impactos adversos del cambio climático en la economía azul. ¿Qué esperar del derecho ambiental nacional e internacional? Víctor es doctor en Derecho Internacional Público de la Universidad de Hamburgo, abogado jefe del Departamento Jurídico de la Superintendencia de Administración Ambiental de Paraíba, titular del Consejo de Protección Ambiental de Paraíba, ex asesor legal del Tribunal Internacional para el Derecho del Mar y colaborador del Centro de Estudios Públicos y Estratégicos de la Armada de Brasil. La presentación de cada uno dura máximo 15 minutos y esperamos muchas preguntas del público. Entonces, Tomás, si quieres empezar. Tenía el micrófono apagado, ¿no? Gracias por contarme. Bueno, hola a todos y todas y demás personas. Antes de empezar, pues quiero agradecer especialmente a la directora de Derecho Constitucional, a Magdalena Correa, así como a Natalia Castro y a Wilfredo Roballo por la amable invitación a escribir en su libro sobre Prospectiva 2030 y a participar en esta conferencia. También quiero manifestar que estoy muy contento de compartir el panel con esta gente brillante, excepto yo, con María Camila, con Víctor y moderado por Diana. Dicho lo anterior, comienzo con la exposición. Voy a compartirles pantalla. Un momento, show all window. Un momento. Listo, estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Sí. Sí. Esto. Sí, estás compartiendo pantalla. Miércoles, esto empezó por el final. Listo. Entonces, el tema tanto del artículo que editó el Departamento de Derecho Constitucional junto a la Fundación Heinrich Böll, como de esta presentación, son los retos del arbitraje de inversión frente a la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Dos casos me sirven para ilustrar de qué retos estamos hablando. El primer caso es Copper versus Ecuador. En esta decisión, el inversionista demandó en arbitraje de inversión al gobierno de Ecuador porque éste declaró la terminación de una concesión minera en los páramos al no estar satisfecho con el estudio de impacto ambiental. Entre otras, Ecuador pretendía proteger el área de la deforestación. Ahora, sin hacer ningún análisis sobre el contexto del cambio climático ni el régimen internacional de cambio climático,
el Tribunal de Arbitraje condenó a Ecuador a pagar 24 millones de dólares a título de perjuicio. El segundo caso es Charan contra España. En esta decisión, el inversionista demandó a España por remover los incentivos a la producción de energía fotovoltaica. Específicamente, canceló los beneficios de una tarifa regulada y la seguridad de un retorno razonable. La defensa de España consistía en argumentar que las medidas eran de interés público y estaban destinadas a superar una crisis tarifaria. De nuevo, sin hacer pues ningún análisis sobre el contexto de cambio climático ni el régimen legal internacional del cambio climático, el tribunal eximió de responsabilidad a España. La crítica a estos dos casos no viene dada por las decisiones a favor o en contra del Estado anfitrión, ¿no? Cada caso en concreto, ustedes saben, tiene muchas aristas que determinan el incumplimiento de un tratado o la responsabilidad de un Estado. Lo criticable de Copper es que en este caso la deforestación estaba en el centro de la controversia y el tribunal no tuvo en cuenta el derecho de cambio climático, ¿vale? Y que en Charan esté en el centro de la controversia de energía fotovoltaica y no se tenga en cuenta tampoco el derecho de cambio climático. O sea, en fin, lo criticable es que existe un problema de fragmentación, pues los árbitros parecen no tener en consideración aspectos climáticos en su razonamiento. Entonces, volviendo al tema principal de la conferencia, se debe decir que el reto principal del derecho de inversión frente al cambio climático es, pues, entonces, tenerlo en cuenta, ¿no? Ver cómo desfragmentar esa separación entre el derecho de inversión y cambio climático. El primer grupo de retos para los árbitros, entonces, es que se den cuenta que la trama de las disputas que tienen que resolver en derecho de inversión tiene aspectos climáticos, ¿no? En otras palabras, y esto es importante, los tribunales de arbitraje de inversión, y ahí pues María Camila me corregirá o no cuando sea su turno, deben tener en cuenta que toman decisiones de cambio climático y que esta relevancia del cambio climático además revela desde el punto de vista externo e interno al sistema, revela otros retos adicionales. Entonces, empiezo por el punto de vista externo, ¿no? Desde el punto de vista externo al sistema, el análisis económico del derecho y los estudios sociopolíticos en un contexto de relaciones internacionales revela cuáles pueden ser estos retos. Desde los estudios del análisis económico del derecho internacional de inversión, se puede observar que el reto de los árbitros es promover simultáneamente las inversiones en las industrias verdes, de un lado, y las medidas contra el cambio climático del otro lado. En efecto, desde la perspectiva de la racionalidad del sistema de derecho de inversión, este sistema incentiva la transición energética. Las grandes sumas de dinero necesarias para transitar a una economía verde y la necesidad de usar tecnologías de punta requiere el tráfico transnacional de capitales. El derecho de inversión, mediante la protección al inversionista, incentiva, ¿no?, el movimiento de capitales de estados donde hay un superávit de capital hacia aquellos en donde hay un déficit de capital. En este sentido, una decisión como Charan, donde se declara al Estado no responsable por cancelar esquemas de energías renovables, desincentiva inversiones que puedan acelerar la transición energética. De nuevo, con esto no estoy diciendo que el fallo sea incorrecto, ¿no? Pero sí que se extraña un análisis del contexto del cambio climático al interpretar el derecho y la importancia del derecho de inversión para acelerar la transición energética. El derecho de inversión representa asimismo
un riesgo para el tránsito a una economía verde. Dentro de la literatura del Law and Economics es normal encontrarse con el fenómeno del regulatory chill, enfriamiento regulatorio o relajación regulatoria. Este consiste en la parálisis de la regulación por el miedo del Estado anfitrión, si se me permite usar pues la expresión miedo, a ser demandado en arbitraje de inversión por billones de dólares. En este sentido, la sola existencia del sistema, la puesta en acción del sistema y el abuso deliberado por corporaciones transnacionales del sistema puede conducir a que el Estado decida que es mejor no tomar acción climática. Un caso, como el que expliqué de Copper versus Ecuador, donde a pesar de que el Estado tomó la medida para evitar deforestación, fue condenado al pago de millones de dólares, una suma que tiene un peso relevante dentro del gasto público, disminuye la intención de los estados para tomar medidas contra el cambio climático. Así pues, el reto para los árbitros desde el punto de vista del análisis económico del derecho es complejo, pues los debe llevar a reflexionar sobre este efecto de doble filo, ¿no? Por un lado, el derecho de inversión incentiva inversiones necesarias para la transición, por el otro lado, desincentiva al Estado anfitrión a tomar acción climática. Ahora, pasando a los estudios sociopolíticos, se pueden prever como retos la necesidad de que los tribunales conciban el arbitraje internacional de inversión como un instrumento de gobernanza de políticas climáticas y de que estos se tomen también la tarea de remediar el desbalance genético que existe a favor de los inversionistas en el derecho de inversión. Dada la inexistencia de tribunales de cambio climático y la posibilidad de los tribunales de arbitraje de inversión de censurar normas y decisiones domésticas que son válidas desde el punto de vista del derecho interno, el sistema de derecho de inversión internacional se impone como una fuerza estrepitosa en la definición de las políticas climáticas de los estados y la comunidad internacional. En otras palabras, la política sobre cambio climático está dictada en parte desde los tribunales de arbitraje de inversión como una especie de gobernanza global. Los estudios críticos del derecho internacional, por su parte, coinciden en señalar que el derecho de inversión tiene un desbalance genético a favor del inversionista. Un reflejo de esto es que los tratados en general solo establecen obligaciones a cargo del Estado anfitrión y no establecen obligaciones a cargo del inversionista. O que solo puede ser el inversionista quien convoque un tribunal de arbitraje. Además, la asimetría en el poder negociar entre las partes de los tratados de inversión podría llevar a afirmar que el derecho de inversión reproduce patrones imperialistas de dominación del hemisferio norte sobre el hemisferio sur, de países desarrollados sobre países en vías de desarrollo. Uno de estos patrones imperialistas es la mercantilización del medio ambiente que favorece a grandes corporaciones. En este escenario, el resultado más probable de cualquier disputa de inversión, cuando entran en conflicto intereses del inversionista con intereses globales públicos, como el del medio ambiente, es la primacía de aquel sobre estos. La conciencia del Tribunal de Arbitraje sobre la posibilidad de influir en la regulación local y global del cambio climático, así como su capacidad para corregir mediante interpretación de los tratados el desbalance genético, es crucial para la lucha contra el cambio climático. Pasando al último tema de la presentación, una perspectiva interna del derecho de inversión también revela un gran reto. Este es integrar el derecho de cambio climático al derecho de inversión desde un punto de vista formal. Al respecto, existen teorías de derecho comparado público que establecen que no hay ningún obstáculo para que un tribunal se inspire en el derecho público de los estados para interpretar los tratados de inversión. Pues por lo demás, el derecho de inversión se trata de responsabilidad del Estado, ¿no? Es en este escenario una interpretación que tenga en cuenta el interés del clima como un interés público puede tener cabida en el derecho de inversión. Otro grupo de teorías de corte más naturalista aprovechan teorías de validez sustantiva del derecho internacional público
para afirmar que el derecho de inversión es derecho internacional público y como tal, las normas sobre cambio climático le son aplicables. Finalmente, existen teorías de validez formal del derecho internacional público en el derecho de inversión que pregonan la existencia en la práctica de los tribunales de normas que dan relevancia a intereses globales públicos, la buena fe, el orden internacional, el debido proceso, el mismo pacta sunt servanda, suponen normas de interés público que ya usan los tribunales. Al verificarse que la práctica de los tribunales da relevancia a intereses públicos, no debería haber problema en acudir a normas del marco internacional de cambio climático en disputas de inversión. Entonces, ya para concluir, tenemos que la desfragmentación entre el derecho de inversión internacional y el marco jurídico internacional de cambio climático enfrenta retos desde la perspectiva externa de relaciones internacionales y desde la perspectiva interna desde el sistema. Desde las relaciones internacionales, dijimos que los estudios de análisis económico del derecho plantean el reto para los tribunales de incentivar la transición energética y la lucha contra el cambio climático mediante la protección de los intereses de los inversionistas en la economía verde y al mismo tiempo de incentivar al Estado anfitrión a tomar medidas, pues, de protección al medio ambiente, ¿no? Por su parte, también desde las relaciones internacionales, los estudios de ciencia política, dijimos que evidencian el reto para los tribunales de ser conscientes de su función de trazar la política y la regulación climática de tipo doméstico e internacional de forma responsable, así como señala el reto de balancear la simetría genética del derecho de inversión internacional, la simetría genética que existe en este derecho. Desde el punto de vista interno del sistema, dijimos que las tesis sobre el tema coinciden en buscar la respuesta de la identificación del derecho internacional de inversión como derecho miércoles, se me fue y gracias, lo siento. Coinciden en buscar la respuesta en la identificación del derecho de inversión como derecho internacional público. Una primera tesis de la que hablamos acude al derecho internacional público comparado como instrumento de interpretación de los tratados de inversión. Otras aproximaciones encuentran la respuesta en la validez sustantiva del derecho internacional público sobre el derecho de inversión internacional. Y una tercera perspectiva deja atrás la validez sustantiva del derecho público y sostiene que los intereses globales públicos, como el interés del clima, son aplicables al derecho de inversión porque hacen parte de la práctica de los tribunales de arbitraje de inversión. Ligando esto, este resumencito un poco, con el tema general del Congreso, entonces pues se pregunta uno, ¿cuál es entonces la perspectiva 2030? Yo soy optimista, creo que hay una nueva generación de académicos, árbitros y practicantes de una comunidad epistémica que inciden en las decisiones del derecho de inversión, que ha sido educada bajo una narrativa más mesurada del neoliberalismo y viene forjando un derecho de inversión internacional cuyo desarrollo tiende a la promoción de aquellos bienes comunes que son compartidos por toda la humanidad, los famosos Global Commons, destacándose dentro de estos el bien común del clima. En este sentido se avisora en el futuro, yo diría cercano, un giro hacia un derecho internacional de inversión más verde y preocupado por la emergencia climática. Ahora sí, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Tomás. Bueno, para los que están llegando y para los asistentes que ya nos acompañaban, pueden dejar sus preguntas en el chat. Al final de las exposiciones daremos la palabra a los panelistas para que las respondan. Sigue María Camila. Gracias, Diana, y gracias también a Tomás. Me siento muy honrada realmente por compartir este panel con ustedes, por poderles presentar la investigación que también he hecho. Como ya les comentó Diana, mi exposición se va a basar en las disposiciones ambientales, en los acuerdos comerciales y el balance que puede existir entre la cooperación comercial que hay entre estos acuerdos y una posible contribución a la gobernanza ambiental. Mi objetivo un poco, el primero, es introducir esa sinergia que existe entre estos dos regímenes
Y el segundo, les voy a hablar sobre un estudio de caso que hice muy concreto de algunos tratados de libre comercio que ha ratificado Colombia para identificar esa contribución potencial a la gobernanza ambiental. Y señalo contribución potencial porque quiero que esto lo miremos desde un punto de vista crítico. Mi contribución también nace, al igual que la de Tomás, por un artículo que escribí para la publicación de las jornadas de Derecho Constitucional. Esta publicación va a ser gratuita, abierta, entonces desde ya los invito a que cuando salga la lean y lean todos los artículos que vamos a sacar. Este eje, como ustedes ya saben, se denomina emergencia climática y no se denomina cambio climático, sino emergencia climática, porque precisamente queremos denotar la urgencia que requiere este asunto y la urgencia en el actuar sobre esto. Y por eso voy a comenzar a hablar sobre la crisis de la gobernanza ambiental, haciendo una pequeña claridad, y es que este concepto de gobernanza ambiental, por supuesto, no es un concepto armónico. Se ha entendido de diferentes formas y asimismo las posturas que se puede tener, pero quiero que para esta presentación lo entendamos como ese conjunto de regulaciones a partir de las cuales los estados influyen en las acciones o en los resultados ambientales. Sencillo, es algo muy concreto. ¿Y por qué digo que tenemos que referirnos a la crisis de la gobernanza ambiental? Primero, yo creo que hay una crisis porque esa gobernanza ambiental no se ha adaptado a la configuración del poder internacional. Y precisamente ese poder internacional que estructura el sistema internacional no desde el punto de vista del derecho, sino desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Entonces, es ese poder internacional que hace, por ejemplo, que necesariamente en el campo ambiental se requiera cooperar con países económicamente poderosos, cuyos intereses nacionales inevitablemente podrían prevalecer frente a otros estados. Y ahí también nos hacemos una pregunta, porque el asunto ambiental es un asunto transfronterizo, es decir, que los estados individualmente no pueden actuar porque esto va más allá de las fronteras y requiere una cooperación de los estados. Entonces, la primera pregunta ¿es necesario adaptarse a ese sistema? Es decir, como el asunto climático tiene que adaptarse dentro de la actual configuración del régimen comercial internacional o más bien debe transformarse. Una primera cuestión que les dejo. Y la segunda es que yo digo que también hay una crisis porque hay un agotamiento de la estructura internacional establecida para abordar estos temas, y esto lo relaciono con la crisis del multilateralismo, que es un tema que se escapa de esta intervención, pero que está muy relacionada con esa crisis de la gobernanza ambiental. Ahora, ¿cómo surge esa sinergia o esa relación entre estos dos regímenes? Primero, precisamente por esa configuración del sistema internacional basado por ese poder que se configura entre los estados. Inevitablemente el comercio internacional es algo que va a permear todas las áreas del derecho internacional. Entonces, por eso, en primer lugar, vemos necesario analizar esa sinergia. Y segundo, quería mencionar que en la teoría se dice que hay una especie de incentivos que existen para los estados para armonizar ciertos regímenes. Entonces, por ejemplo, se dice que cuando hay efectos indirectos entre los mismos, o en palabras más claras, es que cuando un régimen socava, cuando su consecución socava los intereses de los otros, entonces los países de otro régimen, los países se ven obligados a armonizar estos intereses. Sin embargo, en materia ambiental, esto no sucede así porque aunque ya no es, digamos que ya no es tan directamente, los efectos comerciales casi que son inmediatos comparados con los efectos ambientales, entonces casi que no existe este incentivo para los estados para armonizar estos regímenes. En todo caso, las tensiones existen y existen los problemas. Y se ha empezado a estudiar cómo armonizar esa tensión entre estas dos ramas. Este estudio ha comenzado un poco desde la organización, desde la OMC. Se ha hecho un estudio a partir de un análisis multilateral. Sin embargo, la OMC, y también esto lo ato con la crisis del multilateralismo, pues está estancada y no se ha podido avanzar mucho sobre este respecto. Entonces, otro enfoque que se empezó a analizar fue las disposiciones ambientales que se empezaron a incorporar en los acuerdos comerciales. En una primera etapa, ustedes si analizan los acuerdos comerciales,
Básicamente estas disposiciones que se relacionaban con el ambiente se referían a excepciones a los compromisos comerciales y eran muy parecidas a las excepciones que se reconocen en el marco de la OMC. Por ejemplo, cuando un país internamente aplica una medida interna con efectos restrictivos al comercio para proteger recursos naturales. Esa fue una primera etapa. Sin embargo, empezaron a evolucionar estos tratados y empezaron a surgir otras cláusulas. Y eran cláusulas relacionadas con el ambiente que no estaban estrictamente relacionadas con el comercio y que incluso nunca habían sido negociadas en el marco de la OMC o sí se habían negociado, pero no se había llegado a ningún acuerdo. Entonces, por ejemplo, cláusulas relativas a determinar el nivel de protección ambiental de un Estado o a definir la relación que se tenía frente a un acuerdo con los acuerdos medioambientales multilaterales, entre otras muchas cláusulas que ustedes pueden encontrar. Y también empezó a surgir otra característica y es que se empezaron a crear capítulos independientes en los tratados de libre comercio relacionados con el ambiente. Voy a darles un ejemplo, o bueno, varios ejemplos. Hay 3 países que se caracterizan por tener el mayor número de cláusulas ambientales en estos tratados comerciales y son Estados Unidos, la Unión Europea, compuesto por todos los países, y Canadá, para que lo tengan en mente porque ahorita voy a hacer otro comentario. Pero entonces, ustedes cuando ven el mapa, ven que esas cláusulas han aumentado, pero realmente ¿cuál es esa potencial contribución que tendrían a la gobernanza ambiental? Porque parece que son muchas, pero ¿de qué manera pueden contribuir? Y el análisis que hago es estrictamente jurídico, es decir, ¿qué contribución jurídica tienen estas cláusulas a la gobernanza ambiental? Por supuesto, reconociendo que existen otros asuntos, por ejemplo, como asuntos políticos de relaciones internacionales que impactan altamente en la configuración de estas cláusulas, haciendo esa salvedad, por supuesto. Y que también hay un proceso anterior a las cláusulas y un proceso anterior, por ejemplo, la negociación, que tiene muchas características políticas entre los estados que definen las cláusulas, y posterior la interpretación, que por supuesto también podría limitar el alcance que se le da a la cláusula. Entonces, ¿cómo se han clasificado estas cláusulas? Hay muchísimas clasificaciones, así como los temas que han tocado estas cláusulas, pero para identificar este concepto que les digo de contribución a la gobernanza ambiental, lo he clasificado en 4 variables. La primera son aquellas cláusulas que se refieren a los acuerdos multilaterales de medio ambiente, y estas cláusulas básicamente lo que hacen es reforzar estos acuerdos medioambientales o ampliarlos. Entonces, ¿cómo lo refuerzan? Por ejemplo, estableciendo la prevalencia jurídica de estos tratados ambientales respecto de los tratados comerciales. O cómo los podrían ampliar, por ejemplo, cuando respecto de una disposición ambiental de este acuerdo extiende la interpretación y es una interpretación favorable al ambiente. La segunda es el espacio regulatorio, y es que también se han empezado a regular o se han establecido cláusulas que regulan el derecho de regular el espacio normativo de los países con relación al ambiente. Y eso también tiene medidas específicas, medidas más generales relacionadas con la fauna, con la flora, con la deforestación, entre otros temas. Y también hay unas cláusulas que son transversales a estos 2 temas, que se clasifican en 2. La primera es implementación y la segunda es cumplimiento. Entonces, en esta categoría de implementación se han clasificado todas esas disposiciones que definen de qué manera se va a aplicar en el acuerdo esos temas relacionados con asuntos ambientales. Entonces, por ejemplo, son cláusulas relacionadas con esos órganos encargados de verificar el cumplimiento de esas cláusulas ambientales, o aquellas que buscan asegurar la participación de la población o asegurar mecanismos de transparencia en la aplicación de cláusulas ambientales. Y la última es el cumplimiento. Entonces, son aquellas que regulan la aplicación de cláusulas que establecen mecanismos de solución de controversias respecto al incumplimiento de las cláusulas ambientales. Entonces, estas 2 categorías, implementación y cumplimiento, son transversales a las primeras que les dije, a los AMUMA, es decir, acuerdos multilaterales ambientales, y al espacio regulatorio, y nos dicen en qué grado estas 2 primeras clasificaciones pueden hacerse efectivas.
y concretamente cómo contribuye o cómo se hace esa contribución jurídica. Esto yo lo basé en un concepto de Abbott Kenneth, de un paper que sacaron en el 2000 y que define el concepto de legalización en el derecho internacional. Y en ese paper definen la legalización del derecho internacional como una forma particular de institucionalizar, caracterizada por 3 componentes. El primero es la obligación, el segundo es la precisión y el tercero es la delegación. Entonces, con esos 3 componentes, ustedes pueden identificar si una disposición normativa está legalizada o en qué grado puede estar legalizada. Y acá hago una referencia de pronto si no nos están escuchando, o si todos los que no nos escuchan no son abogados, para que entiendan que una disposición normativa es básicamente, en palabras sencillas, la letra, lo que ustedes encuentran, por ejemplo, en un tratado, y la norma jurídica es la interpretación o el alcance que se le da a esa disposición. Entonces, cuando ustedes hacen ese análisis de legalidad o de legalización, ustedes identifican realmente esa disposición, qué alcance tiene, qué tan efectiva es la disposición. Y estos conceptos no son rígidos, es decir que, por ejemplo, una norma puede ser obligatoria, vinculante a las partes, pero que no exista en ese mismo tratado un mecanismo que haga obligatoria esa norma. Ahora, voy a darles también otro ejemplo, y es que, por ejemplo, para identificar que ese concepto no es rígido, sino que es gradual. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden encontrar que en las disposiciones que maneja la Unión Europea, las disposiciones medioambientales de la Unión Europea tienen un alto grado de obligación y precisión, es decir, que son vinculantes y son reglas que no son ambiguas. Sin embargo, el sistema o el mecanismo de solución de controversias que establecen no es vinculante porque es a través de consultas. Entonces, mientras que en los Estados Unidos, estas cláusulas no tienen un alto grado de precisión, o sea, es decir, que cuando ustedes la van a interpretar no es muy precisa, no se sabe cuál es el alcance, pero los mecanismos que se establecen para cumplirlas son vinculantes a las partes. Entonces, acá ustedes ven una especie de contraste. Y justamente eso fue lo que quise aplicar en el caso de estudio que hice. Entonces, escogí 3 tratados de libre comercio. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, con Canadá y con Corea del Sur, que ratificó Colombia. ¿Por qué escogí estos tratados? Porque justamente estos tratados son los que incorporan el mayor número de disposiciones medioambientales. Entonces, quise ver, bueno, incorporan varias disposiciones ambientales, pero en qué grado son efectivas teniendo en cuenta estos criterios de legalización que les comenté. Rápidamente, porque también nuevamente les invito a que vean los resultados. ¿Cuáles son las características iniciales que vimos? Primero es que estos 3 TLC tienen capítulos independientes de medio ambiente, como les comenté, una novedad en estos tratados. Sin embargo, hay disposiciones medioambientales diversas y transversales. Y lo segundo es que los acuerdos multilaterales también fueron reconocidos. Se hace una lista taxativa de cuáles acuerdos multilaterales ambientales son reconocidos y cada tratado tenía esa lista. Entonces, respecto de estos acuerdos multilaterales, sin embargo, identifiqué que los verbos rectores parecían que no establecían compromisos claros, sino que eran meras directrices para los estados o compromisos. Y también que en su mayoría ese derecho o esa obligación relacionada con un asunto ambiental está sujeta a la condición de no constituir una arbitraria injustificación o discriminación al comercio, que es una cláusula muy común en estos tratados comerciales y cuya interpretación también está dirigida a la protección comercial y no reconoce otros intereses. Y finalmente, que básicamente hay una lista potestativa y no exhaustiva en los elementos o en los criterios ambientales que deben proteger los estados. Una característica positiva que encontré es que en el Tratado de Libre Comercio de Canadá se le da la prevalencia a los acuerdos multilaterales ambientales en caso de incompatibilidad jurídica, lo que es un punto que yo reconozco como una potencial contribución a la gobernanza ambiental. Y respecto del espacio regulatorio de los estados, nuevamente
hay una muy baja precisión, es decir, que no se define con claridad el alcance de la cláusula, la interpretación es muy amplia y se reconoce el derecho a regular asuntos ambientales, pero reitera que los estados deben cumplir las obligaciones comerciales. Finalmente, en el campo de la delegación, es decir, yo les dije, hay tres componentes: obligación, precisión y delegación. Delegación es que se establezca una autoridad que pueda interpretar la cláusula y que la pueda aplicar. En la delegación, casi todos los tratados excluían el mecanismo de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio, excluía a ese capítulo ambiental, es decir, que excluía la aplicación de esas disposiciones ambientales. Sin embargo, en el Tratado de Libre Comercio con Canadá, a pesar de excluir ese capítulo ambiental, se dijo que si existía una controversia respecto a la prevalencia de ese acuerdo medioambiental, sí podía aplicarse ese mecanismo jurídico. Esto les comento para mostrarles dos ejemplos claros en los que eventualmente se podría ver cómo se establece una sinergia positiva entre esos dos regímenes y que efectivamente podría contribuir a la gobernanza ambiental. Solo para cerrar, porque sé que me pasé un poquito de tiempo, los dejo o quiero que analicen esto desde un punto de vista crítico. Es verdad que esto puede ser viable, pero puede ser realmente efectivo, o sea, no, más bien, esto podría ser efectivo con estas cláusulas, pero es viable verlo desde el punto de vista del idealismo y del realismo, y si la sociedad internacional, sujetos y actores del derecho internacional, realmente están interesados en proteger el medio ambiente. Esa sería una pregunta. Y el último comentario es que casualmente, yo les dije, la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos son los países que tienen mayor número de disposiciones ambientales en sus tratados. ¿Y con quién o con qué países tienen esos tratados con mayores disposiciones? Con países en desarrollo. Y la pregunta es entonces, ¿eso impone una agenda ambiental a esos países en desarrollo? ¿Impone una agenda ambiental desde la visión del país desarrollado hacia un país en desarrollo? Con esas preguntas cierro. Gracias. Gracias, María Camila. Bueno, ahí ya hay una pregunta para que podamos empezar a discutir. Víctor, por favor, sigues tú cuando quieras. Gracias, Diana. Bueno, buenas tardes a todos. Mis felicitaciones a Tomás y a María Camila por las ponencias. Yo soy Víctor Ventura, soy abogado brasilero, entonces les pido disculpas de anticipación por algunos errores con el español, o les pido también disculpas por el acento, puede ser que a veces venga ahí un poco de portuñol, pero creo que comprensible. Como dijo Diana en el inicio, soy abogado jefe de una agencia de protección ambiental en el nordeste de Brasil, entonces tengo ahí mi trayectoria profesional conectada al derecho ambiental y soy doctor en Derecho Internacional Público en la Universidad de Hamburgo, donde conocí a Tomás y a quien agradezco también por acordarse de mi nombre y por la invitación. Destaco la loable iniciativa de la Universidad Externado del Departamento de Derecho Constitucional de analizar y problematizar 4 ejes de desafíos estructurales tan importantes para una buena y saludable calidad de vida. Y nosotros estamos en el eje de la emergencia climática, como bien dijo María Camila, y analizamos ahí el cambio climático como desde una perspectiva económica, comercial, pero también ambiental, esa transversalidad de esta mesa. Pero el enfoque de mi conferencia será mucho más legal ambiental que legal económico o comercial, ya que se conecta con mi formación y con mi trayectoria profesional. Creo que al final tendremos ahí muchos elementos en común para discutir y para elaborar, y que sí que se estructuré entonces mi presentación en 2 partes centrales, de acuerdo con el título.
La primera parte sobre los impactos adversos del cambio climático en la economía azul. Y aquí está el elemento de la economía en la ponencia. Y la segunda parte sobre el papel del derecho ambiental internacional y nacional en la lucha contra estos impactos adversos del cambio climático en la economía azul. ¿Qué esperar del derecho ambiental internacional y nacional en este contexto? Entonces, sobre los impactos adversos del cambio climático en la economía azul. Está ya claro para todos que estamos en un punto crítico de la crisis climática del planeta. La conciencia de su gravedad y la necesidad de una acción urgente aumenta todos los días. Y el papel fundamental del océano como víctima del cambio climático y también como parte importante de su solución se está pasando por alto en gran medida. Los estados todavía tienen, en especial los en desarrollo, que comprender este papel del océano como parte de la solución del problema. El tema de los impactos adversos del cambio climático en el océano no es nuevo, pero es curioso destacar que la proximidad numérica entre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, el número 13, que es acción climática, y el 14, que es vida submarina, están tan próximos que muestra cómo los dos puntos van juntos. Nosotros todos ya sabemos qué es el cambio climático, como bien puntuó María Camila en su ponencia. Es un nombre, es una expresión razonablemente bonita, ligera, para un fenómeno tan nefasto. Así que deberíamos empezar por cambiar la terminología y hacer más popular la emergencia climática, la degradación climática como expresión que construya una realidad, que construya socialmente el problema y no apenas, cambio climático, que podría en tesis también venir para el bien. De otro lado, la economía azul es el conjunto de actividades económicas que se desarrollan en el mar y desde el mar, utilizando técnicas sostenibles. Los estados costeros dependen de la economía azul para actividades de alimentos, energía, comercio, transporte, recreación, turismo y otras más. Brasil, por ejemplo, depende del mar para su comercio exterior. Nosotros tenemos un 95% del comercio externo que se hace por la vía marítima. Pero tenemos ahí muchos problemas causados por el cambio climático en el mar. Tenemos ahí efectos en la economía marina, según un informe especial sobre los océanos en un clima cambiante del International Panel for Climate Change. El informe es del año 2019, está muy actual. Y como en resumen, tenemos tres problemas principales. Muchos otros, pero a estos tres importa destacar aquí. El calentamiento y la acidificación de los océanos, que causa fenómenos como el blanqueamiento de los corales, pérdida de hábitats marinos, pérdida de biodiversidad, y la consecuencia inmediata principal son daños a las actividades pesqueras tradicionales o industriales de países costeros. Colombia y Brasil son dependientes de estas actividades pesqueras, y pérdidas en biodiversidad se pueden empeorar la situación socioeconómica de estos países. El aumento del nivel del mar, que causa erosión costera, amenaza a los manglares, que son cunas de vida marítima, amenaza a la industria turística de estos países, y tienen altos costos de proyectos para contener la erosión. Tenemos en mi ciudad, en Brasil, que es el punto más oriental de las Américas, tenemos un proyecto de contención de erosión costera que está ahí en cerca de los 100 millones de reales. Son como hoy día $20 millones,
pero que podrían estar ahí utilizados, dedicados a otras políticas públicas, a otras iniciativas que no para crear barreras de contención del mar. Y ustedes aquí pueden notar que eso es hay un proceso de doble sentido entre el cambio climático y la economía azul. El clima, en cambio, es decir, el aumento de las emisiones de los gases la expresión en español no me acuerdo muy bien, pero es frente invernadera, creo, los greenhouse gases. Entonces, el aumento de las emisiones empeora la economía marina y crea obstáculos para una verdadera economía azul sostenible. Y al otro lado, invertir en estrategias de una economía azul sostenible ayuda a reducir las emisiones y crea así un círculo virtuoso. La economía azul puede ser causa y resultado del combate del cambio climático. Es mirar al océano como víctima y como parte de la solución del problema. Y cuanto más tarden los estados a invertir en alternativas de economía azul, más duros serán los impactos del cambio climático en estas economías marinas locales. Además, el cambio climático impone dificultades para alcanzar al objetivo, al ODS 14 de vida submarina, porque se suma a otros problemas antropogénicos. Ahí tenemos la contaminación de mares y océanos, el problema ya mundialmente discutido de los microplásticos, tenemos la sobrepesca, la escasez de agua potable y otros más. Todos juntos dificultan a la implementación de una economía azul sostenible. Y estos impactos tienen números económicos, pérdidas económicas en el orden de los 1.000 millones de dólares para los estados. Entonces, en este contexto es que me pregunté cuál es el papel del derecho ambiental frente a los impactos adversos del cambio climático. ¿Qué esperar del derecho ambiental como herramienta para combatir, para luchar contra esta situación? Y vamos a analizar el derecho ambiental desde el punto internacional y también desde una mirada nacional. En el derecho ambiental internacional tuvimos en las últimas décadas avances doctrinales y conceptuales muy importantes. Es una materia que todavía es relativamente nueva. Si uno piensa que en los años 80 que se empezaba a desarrollar, que se empezaba a construir todo el sistema conceptual normativo de derecho internacional ambiental, sí que es nuevo si comparado a derecho económico o derecho civil y otros ramos. Entonces, tuvimos el desarrollo de importantes principios, como por ejemplo el principio de prevención, principio de la precaución ambiental, principio de quien contamina paga, y hay también obligaciones muy consolidadas. Yo creo que las dos obligaciones más sólidas en el derecho ambiental internacional que podrían estar ahí en estos tratados de inversión internacional, Tomás y María Camila, son las obligaciones de los estudios previos de impacto ambiental y la obligación de cooperación internacional para el medio ambiente. Esas dos son reconocidas en la jurisprudencia, en la judicatura internacional, como costumbre internacional, es decir, son vinculantes, son coercitivas, aún para estados que no hagan ratificado tratados de derecho ambiental. Y ese es un paso importante, pero hay que preguntarse si es suficiente. Y también, aún dentro del derecho ambiental internacional, hay que mirar a la judicatura internacional. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál fue la contribución? ¿Y qué puede hacerle esa judicatura en más? Tuvimos ahí también avances hermenéuticos, arbitrajes importantes desde el punto de vista y Reino Unido,
Tuvimos el arbitraje sobre el atún de aleta azul entre Australia y Nueva Zelanda, esos dos en la Corte Internacional de Arbitraje en The Hague. Tuvimos ahí en la Corte Internacional de Justicia el caso célebre entre Australia y Japón, Australia y Nueva Zelanda contra Japón, sobre el programa de caza de balenas de Japón en 2014, que hubo el juramento en la decisión. Y también en el Tribunal Internacional para el Derecho del Mar hay casos importantes ambientales, donde el derecho internacional ambiental fue utilizado, se recurrió a principios de este derecho para fundamentar las decisiones. Es el caso, por ejemplo, de la opinión consultiva del Tribunal del Mar cuanto a la responsabilidad de los estados patrocinadores, de los estados sponsor states, de actividades de mineración en el mar profundo. Entonces, estos avances hermenéuticos crearon ahí una corriente de optimismo en la judicatura, en el papel de la judicatura internacional. Por ejemplo, Philip Sands, que es un conocido autor de libros importantes de derecho internacional ambiental, considera que los tribunales pueden sí impulsar a la causa de la lucha contra el cambio climático. Pero él mismo es un litigante, defiende también, por supuesto, su nicho de mercado. Hay escepticismo también, hay corrientes que ven al papel de la judicatura con un poco más de cautela y que ven que los tribunales son todavía reticentes a la hora de aplicar conceptos del derecho del cambio climático. Es mucho más común que las discusiones sobre cambio climático, sobre economía azul, ocurran en el campo de las negociaciones, en el campo de las deliberaciones entre los estados, que en el campo de los tribunales internacionales. En la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, hay una sola mención al término cambio climático en una decisión, que no sea en los memoriales, en las manifestaciones de los estados. Y es el caso de pesca de ballenas entre Australia y Nueva Zelanda y Japón. Y aún así la Corte lo mencionó solamente en el paráfrasis, como en el relatorio del litigio, en la descripción de esta disputa. Entonces, nosotros vemos aquí que hay una oposición, hay comprensiones distintas entre el espacio de negociación y el espacio de litigación. Y para muchos juristas internacionales, abogados internacionales, el espacio de negociación sigue siendo el más importante para desarrollar al derecho del cambio climático, para desarrollar bueno, sí, tener ahí más desdobramientos de principios, conceptos de derecho ambiental. Hay un miedo que el espacio de negociación quede perjudicado por la intensificación de la litigación internacional sobre el cambio climático. Yo, de mi parte, creo que los estados deban utilizar todo el portafolio de mecanismos que estén a su disposición en la temática climática. Ya es tiempo, en mi opinión, para una provocación a la Corte Internacional de Justicia, al menos por una opinión consultiva al respecto de las obligaciones que tienen los estados bajo el derecho del cambio climático. El problema es cómo delimitar cuál sería el escopo de una pregunta, de una duda jurídica enviada a la Corte. Y no nos podemos olvidar también que hoy día la situación internacional es más nublada que nunca. El futuro del régimen climático de la ONU se ha visto envuelto en incertidumbre por los cambios políticos en Estados Unidos y Europa, donde hay mucho negacionismo, donde hay escepticismo sobre
los trabajos científicos que confirman al cambio climático, a la emergencia climática. Hay también que comprender que ese puede ser un obstáculo en esta caminada. Y desde el punto del derecho ambiental nacional, hablo de Brasil, que es mi realidad. Nosotros tenemos ahí dos enfoques, dos posibilidades de análisis. Desde el punto de vista normativo, en Brasil se verifica una preocupante separación entre el derecho ambiental y dispositivos normativos de cambio climático. En 2009, Brasil aprobó una ley federal que creó la Política Nacional de Cambio Climático, o contra el cambio climático. Y esta política se envasa en principios de derecho ambiental muy consolidados, pero ha previsto que contiene mecanismos muy vanguardistas de reducción de emisiones en Brasil, que no se han internalizado, que no se han incorporado en instrumentos clásicos de derecho ambiental, por ejemplo, en el licenciamiento ambiental. Entonces, es como hay una situación casi de esquizofrenia normativa. Puede ser que porque esos dispositivos de derecho del cambio climático sean tan nuevos, tan recientes, pero hay esa situación de que los instrumentos de derecho ambiental clásicos no todavía pueden incorporar a dispositivos de cambio climático, mecanismos de combate al cambio climático. Esa ley de 2009 en Brasil es una ley que queda meramente programática, es una norma programática que no está detallada, no está regulada entre los entes de la federación en Brasil. Así que le falta efectividad, le falta coerción. Y es un problema que me dejó muy curioso, porque uno ve eso también en la ponencia de María Camila sobre los términos de los tratados de libre comercio. Esa realidad se replica, se encuentra también en el derecho ambiental o en el derecho, en el ordenamiento jurídico nacional en Brasil. Y también es preocupante que no tengamos en Brasil una ley que proteja al ecosistema oceánico de manera especial, que proteja a este ecosistema con un enfoque especial. Tenemos un proyecto de ley que ya sigue hace más de una década en discusión en el Congreso, pero que no ha todavía sido aprobado. Y el proyecto de ley sí también menciona a medidas de reducción de emisiones y a estímulos concretos para que se llegue a una economía azul en Brasil, que se utiliza de normas, de dispositivos normativos para estimular la economía azul. Y con esta ley, si va a ser aprobada, tendríamos ahí sí el inicio de una integración entre esos dos sistemas. Desde una mirada de la judicatura, eso fue del enfoque normativo. Desde la judicatura hay escasas decisiones judiciales basadas en consideraciones de cambio climático. Tenemos ya una jurisprudencia consolidada de derecho ambiental. De resto, creo que en todos los países del mundo, en gran parte de esos países. Pero cuando el tema es cambio climático, eso sí que es mucho más difícil. No hay dispositivos, no hay acciones judiciales, casos que se hayan en Brasil envasados sobre cambio climático, por lo menos no en las Cortes Superiores de Justicia. Y hay dos casos de 2013, cuando la Corte mencionó a diversas veces cambio climático, pero solo como un argumento, como una justificativa, como un argumento retórico para reforzar a la argumentación de basis ambiental que se construyó en la decisión judicial. Así que para encerrar, para cerrar la ponencia
inicial, ¿qué esperar del derecho ambiental, nacional e internacional? Bueno, el derecho es como tecnología, como herramienta es muy importante, pero no es la panacea para los problemas. Y dentro de esa idea de perspectiva 2030, hay la necesidad de una integración mayor entre las materias, los campos del derecho del cambio climático y del derecho ambiental. Por ejemplo, el enfoque también de la ONU cuando propone la década de los océanos, esta década de 2021 a 2030. Los estados deben adoptar todas las herramientas a su alcance, políticas ambientales, inversiones en investigación científica y estrategias económicas, pero también establecer reglas, es decir, trabajar en el aspecto normativo, reglas con concreción, con claridad, que propongan, que direccionen a la integración entre esos instrumentos de política ambiental y política climática. Por ejemplo, incluir en el licenciamiento ambiental el variable del clima y de manera obligatoria, no solo como estímulos económicos a las empresas y a los grupos comerciales. Es decir, obligar a la adopción de mejores prácticas, de mejores tecnologías ambientales. Estas son condiciones que respaldarán el desarrollo de la economía azul y que aumentarán la resiliencia climática y que pueden crear bases legales para medidas que permitan a los estados costeros hacer frente de manera eficaz a los cambios ambientales. Todavía, sí, no es panacea el derecho. En hecho, los avances normativos no sustituyen las políticas públicas dinámicas, proactivas, destinadas a mitigar el cambio climático y a estimular una economía azul sostenible. Estos son los retos principales de los gobiernos. Creo que Brasil y Colombia juntos en esta caminada. Son las palabras que me gustaría partejar con ustedes y quedo a su disposición para el diálogo. Gracias. Ok, muchas gracias, Víctor. Bueno, empecemos con una de las preguntas de los asistentes. Esta es de John Restrepo para cualquiera de los panelistas. Estos laudos internacionales de arbitraje de inversión relacionados con cambio climático y o un marco jurídico internacional de cambio climático pueden ser anulados, como sucedió en el caso de GESELCA, empresa colombiana, y un consorcio chino para la construcción de una termoeléctrica. ¿Quién quiere contestar? No sé si de pronto, Tomás, tú pudieras empezar. Bueno, si quieren yo respondo. O sea, lo primero es que cada caso en concreto tiene diferencias. Yo no puedo decir un poco en abstracto si un caso relacionado con una hidroeléctrica se puede anular o no se puede anular, ¿no? Eso pues depende del caso en particular. Ahora, lo que sí puedo decir es que efectivamente en arbitraje de inversión existe el recurso a la anulación, pero así como sucede en derecho interno, digamos, con la casación, esto no significa que sea una nueva instancia, ¿no? Tiene que haber, en principio, un error de derecho que salte a la vista o una vulneración del debido proceso que también salte a la vista. Luego, sí existen tribunales, en estos tribunales sí existen casos de anulación, pero no veo muy claro que un caso de anulación sea porque deba ser superior el interés del medio ambiente o el interés del cambio climático al interés económico en el tráfico transnacional de capitales o el crecimiento económico. Fíjense ustedes que ahí se pone sobre el tapete que cuando se está protegiendo al inversionista también se está protegiendo un interés global
de tipo público y no hay nadie en derecho internacional que nos diga es que esto vale más que otra cosa, ¿cierto? A menos pues que uno se vaya a posturas ya tipo más o menos naturalistas de derechos humanos. Pero lo cierto es que la interpretación del derecho de inversión viene dada por la práctica de los mismos tribunales y por la práctica del mismo sistema. Entonces, teniendo en cuenta que la racionalidad del sistema es el flujo de capitales a través de la protección al inversionista, veo muy difícil que se anule un laudo arbitral porque el juez debería darle una valía mayor al medio ambiente o al cambio climático. De acuerdo con Tomás, yo podría añadir simplemente que además la anulación no sería un mecanismo que garantice tampoco mayor cosa, ¿sí? Después de que un laudo se anule, si el inversionista llegase a ser, pues se encontrara la responsabilidad del inversionista, esto no va a tener el laudo no va a decir nada de esto, la anulación del laudo no va a decir nada de esto. Yo creo que es más como los mecanismos que vienen antes, ¿no? Un poco también lo que explicaba María Camila cuando dentro de los tratados, específicamente los comerciales, se incluyen este tipo de cláusulas. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, justamente se me vinieron a la mente dos comentarios. Primero, con lo que decía Tomás, no muy relacionado con la pregunta, pero sí sobre el alcance que puede llegar a tener una cláusula de inversión y sobre la tendencia en la interpretación y también lo que nos comentaba Tomás sobre la tendencia hacia una interpretación favorable hacia el inversionista. Y justamente les pongo un caso en concreto en Colombia con el TLC con Francia. La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad condicionada de este tratado de inversión justamente por esa interpretación que le han dado los tribunales de arbitraje a esas cláusulas, y una interpretación que podría afectar la seguridad jurídica del Estado y también la protección de los inversionistas nacionales. Era solo como un pequeño comentario para mostrarles que estas cláusulas en efecto y la interpretación que se les ha dado, aunque no existe un precedente en el sistema de inversión internacional, sí han tenido una tendencia que es tan demarcada que incluso un tribunal constitucional ha llevado a que un tribunal constitucional declare condicionalmente exequible este tratado. Y frente al otro comentario que dijo Diana y sobre la posibilidad de hacer efectivas estas cláusulas medioambientales, claro, primero les dije, y también de acuerdo con Víctor, desde la negociación, yo también creo que es el principal y si no el más importante mecanismo o forma a través de la cual se empieza a marcar esta tendencia de protección ambiental. Sin embargo, como lo dije, en ese campo pues juegan muchos pues choques políticos entre los países que dificulta que se hagan o que se definan ese tipo de cláusulas. Y de igual forma, pues les mostré que pueden existir casos en esos tratados de en esos tratados de comercio en los que esas cláusulas ambientales se pueden hacer efectivas en el marco de los mecanismos de solución de controversias vinculantes a los estados en una controversia comercial. Pero eso no es, digamos que, la tendencia ni sucede en la mayoría de los tratados, que ese sería el problema. Siguen siendo cláusulas, primero que pues no son detalladas, no son precisas, parecen que son compromisos y aparte se excluyen de esos mecanismos como regla general. Okay, si tenemos tiempo, yo quisiera mencionar algo como muy rápido. Sí, claro, por supuesto, Tomás. María Camila, y tiene que ver un poco con mi posición optimista al respecto. Y es decir, si bien los tratados de comienzos de los 90s y de auges del neoliberalismo, de la doctrina de la escuela de Chicago, de la escuela austriaca, en esa época y los tratados que se desarrollaron de ahí hasta comienzos del 2000 eran unos tratados que eran claramente proinversionistas, yo diría. Sin embargo,
después ya de casi 30 años, sí hay incluso los países desarrollados también pues, se han dado cuenta que la competencia entre los derechos de carácter no económico y los derechos de carácter económico tiene relevancia en el derecho de inversión. Y en ese sentido establecen muchas veces unas excepciones dentro del mismo tratado que nombró María Camila. Normalmente se conocen como general exceptions, excepciones generales, y en estas excepciones muchas veces se establece que en el caso que el Estado regule en relación con el medio ambiente o con el cambio climático, eso no debe dar origen a una demanda de inversión o que sirve como excepción, hace parte del espacio regulatorio del Estado. Y por otra parte también la jurisprudencia arbitral, o si no se le puede decir jurisprudencia, digamos los antecedentes arbitrales, también traen casos donde se ha defendido los intereses no económicos por encima de los intereses del inversionista. Valga notar, pues hay una teoría que se llama la teoría de los poderes de policía, donde se establece que en el caso de la expropiación indirecta, una acción del Estado dirigida a que sea de buena fe, que no sea discriminatoria, dirigida a proteger intereses públicos, no puede dar pie a responsabilidad. Entonces yo creo, pues para puntualizar y no quitar de más tiempo, digamos, a ustedes de las preguntas, sí ha habido una evolución y los invito a que vean un caso muy reciente que se llama David Aiden contra Costa Rica. En este caso, el tribunal incluso habló de una obligación erga omnes, o sea, que no estaba en el tratado, del inversionista de respetar el medio ambiente y aceptó la jurisdicción aceptó jurisdicción para una contrademanda en ese sentido. Eso no tiene precedentes, digamos, en derecho de inversión, pero creo que es una muestra que el sistema va evolucionando, que el derecho es un derecho orgánico, que el derecho es vivo y que el derecho, digamos, que va cambiando de acuerdo con el contexto económico y político. Y yo veo que ese contexto económico, político, a pesar pues de tendencias de derecha que existen desde acá, pasando por Brasil y los Estados Unidos y Austria, y pues que están en este momento en boga, de todas formas, sí hay una tendencia, por lo menos en tribunales internacionales, de parar de bolas a los intereses no económicos y a veces darle prioridad sobre la protección al inversionista. Qué pena, les quité mucho tiempo, me callo. No, tranquilo. No pasa nada. No sé si Víctor quieres añadir algo sobre esto. Yo puedo hablar después. Sería bien escuchar a María Camila y si ella quiere hablar, si no, tengo unas consideraciones, sí. Bueno, pues aprovechando que me das el espacio también muy pequeño, ahí otra vez, parece que sí hay una tendencia, por ejemplo, en casos de inversión, pero igual sigue siendo una tendencia mínima y también la pregunta sería entonces cómo impulsar a que esta tendencia fuera mayoritaria, porque igual, por ejemplo, vuelvo a repetir, no tenemos precedente, el sistema también de rotación de los árbitros no es muy claro y también incluso el origen de los árbitros a veces es cuestionable porque también hay una suerte de puerta rotatoria entre los árbitros y quienes defienden a los inversionistas. Entonces la pregunta es cómo hacer que estas muestras que nos indica Tomás se vuelvan la tendencia, porque eso sería lo realmente importante. Y lo segundo, vuelvo a decir también, yo creo que por esa crisis del multilateralismo, eso ha evitado que países con intereses de protección ambiental marcados y, por ejemplo, países en vías de desarrollo se unan para, digamos que, propender en mayor proporción por esa protección ambiental. Y eso hace, por ejemplo, que el aumento del bilateralismo haga que esos países con una influencia mucho más fuerte impongan esa tendencia o esa protección ambiental que para ellos es importante y que puede que para el otro país no necesariamente sea esa protección ambiental que está buscando, porque ahí también pueden haber unas diferencias. Era eso. Gracias. Víctor. Bueno, de mi parte, lo que me gustaría sumar al debate es que yo veo muchos
muchos paralelos, Tomás, entre el sistema, entre el régimen del derecho de inversiones y un área que me encanta mucho, que es el derecho internacional del mar. Y en el derecho del mar, el principio fundamental es de la libertad de la navegación. Es la base, es lo que hace el derecho del mar. El navegador, el estado que tiene flotas navales, que tiene flotas mercantiles muy largas, tiene el derecho y debe tener ese derecho de navegar todo el mundo. Pero hay también una tensión con los estados costeros que buscan adoptar legislación, adoptar precauciones en contra de situaciones, por ejemplo, de polución, de contaminación ambiental por estos oil tankers y con todos esos accidentes. Entonces, para el Tribunal Internacional de Derecho del Mar de Hamburgo, es muy difícil en su jurisprudencia no tener a la libertad de navegación como el principio fundamental. Pero hoy día lo que se percibe, lo que uno se puede notar en las últimas decisiones es que es imposible simplemente dejar al lado las consideraciones ambientales. La Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, que es de un tratado de 1982, ya tenía algunas cláusulas ambientales sobre contaminación ambiental, contaminación por buques y embarcaciones, pero eran cláusulas muy embrionarias, no están detalladas. Y el tribunal sí que en algunos casos, en 2 casos, buscó a la obligación, al costumbre internacional de cooperación en materia de medio ambiente y de obligatoriedad del estudio ambiental, del estudio previo de impacto ambiental como reglas en sus decisiones. Hay un caso de land reclamation entre Singapur y Malasia, donde Singapur tenía un proyecto gigante de construcción, de expansión de su territorio, que es muy pequeño, por, no sé la palabra en español, aterros, como bringing sand from the bottom of the ocean to expand a certain territory. Y en esa situación el tribunal tuvo que decidir en contra de Singapur por la cooperación internacional. Singapur solo podría continuar con el proyecto si aplica a la obligación de estudio previo de impacto ambiental y de cooperar con Malasia en un panel internacional con especialistas de los 2 países. Entonces, que se aplicó de manera muy concreta esas dos disposiciones que no están en la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar. Entonces, eso sí que fue un avance jurisprudencial, hermenéutico, y yo veo ahí el paralelismo, el paralelo con el sistema, con el régimen del derecho de inversión. No es mi campo de actuación el derecho de inversión, pero de lo que escuché de ustedes, de María Camila, que sí que hay esa posibilidad de paralelo, y aunque que sea una tendencia mínima que los tribunales reluten a implementar normas de derecho ambiental, que no pueden negar, no pueden simplemente cerrar los ojos y recusarse a implementarlas. Yo tengo también ese optimismo y estoy contigo en eso, Tomás. Gracias. Y digamos aquí, para redondear un poco lo que dice Víctor y ese punto en común que Víctor ve entre el derecho de inversión y el derecho del mar, es un problema general para los que no han estudiado nada de derecho internacional y están aquí en este foro hoy. Es un problema clásico que se conoce como un problema de fragmentación, que es un problema que muchas veces, digamos, los autores cuando hablan de derecho pasan por alto, y le pasa mucho a quienes son amantes de los derechos humanos
Yo también soy amante de los derechos humanos, no me malentiendan, sino digo que a veces la carga que ellos le dan, el valor que ellos le dan a los derechos humanos como derechos supremos, otros sistemas, y resulta que en derecho internacional tenemos una multiplicidad de subsistemas. Eso es lo que pasa, y que realmente cada subsistema está guiado por sus propias decisiones que van construyendo un cuerpo sistemático de derecho. Entonces, en ese sentido, cuando tratamos de introducir lo que se conocen como elementos contrarracionales en los sistemas, es decir, como dice Víctor, en el derecho del mar, oponer unos derechos o unas obligaciones ambientales que no están concebidas como superiores a ese derecho a navegar, o que en derecho de inversión se introduzcan estos elementos contrarracionales de intereses no económicos cuando la racionalidad es proteger al inversionista, pues tiene cierta resistencia, lo cual no significa que eso ocurra todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo están entrando elementos contrarracionales, ¿no? Pero un poco eso se define dentro de ese marco del problema de la fragmentación del derecho internacional. Es decir, es como si dijeran en Colombia se tiene que aplicar una norma del derecho peruano. Entonces, no, bueno, pero ¿por qué se tiene que aplicar una norma del derecho peruano? ¿Dónde están los canales? ¿Dónde están esos vasos de comunicación, no? Claro, y por ejemplo con eso que tú mencionas, Tomás, y pues esto para todos, por ejemplo, ustedes hablan de también lo que va a ser el futuro, que ya estas son consideraciones que están entrando en los sistemas, bien sea porque así se están negociando los tratados o los árbitros que están a cargo de solucionar estas controversias ya tienen estos problemas en la cabeza. Sin embargo, no sé hasta qué punto también puede existir un vacío, sobre todo cuando hablamos de tratados que son muchísimo más viejos o clásicos y que responden a una lógica totalmente diferente. Entonces, también tomando un poco lo que decía Víctor, es que tenemos el conflicto con las normas internas. Entonces, porque allá hay otras necesidades y hay otros problemas. Entonces, ¿cómo podemos ver todos estos elementos con el problema de la crisis del cambio climático? Yo quería aprovechar y también unido a la pregunta de Diana y al último comentario de la fragmentación, eso me hace pensar igual, vuelvo a insistir con el tema de la negociación, porque el rol sigue estando en cabeza del Estado y sobre todo el Ejecutivo, que se encarga de definir la política exterior, porque es el gobierno el que sabe las obligaciones internacionales que ha adquirido, y precisamente por la fragmentación es que los gobiernos adquieren obligaciones que terminan siendo contrarias en el ámbito internacional, aun cuando en el ámbito nacional tengan cierta prevalencia, por ejemplo, por el bloque de constitucionalidad. Entonces, el rol es, porque parece que internamente hubiera un desconocimiento de las obligaciones internacionales, lo que lleva también a que el Estado, por cumplir una obligación internacional, deje de cumplir otra. Entonces, está en cabeza de ese órgano, de los comités de negociación, del Ejecutivo, de tener una lógica en esa política exterior a la hora de adquirir obligaciones. Y también, por ejemplo, debido a esa misma fragmentación del derecho internacional, no significa, por ejemplo, que, no sé, las obligaciones económicas sean más importantes que las obligaciones ambientales o derechos humanos en el ámbito internacional, sino que cada sistema, como son sistemas casi que autocontenidos, establece sus mecanismos. Entonces parece que el derecho internacional económico tiene mecanismos mucho más fuertes para hacer efectivas sus obligaciones, lo que lleva a que los estados decidan muchas veces cumplir esas obligaciones internacionales económicas en vez de cumplir, por ejemplo, un tratado de derechos humanos. De acuerdo. Sí, de acuerdo con eso último que tú dices, porque eso es lo otro, el derecho ambiental no tiene los mismos dientes que tiene el derecho de inversión o el derecho comercial. Entonces, ese es otro problema que también tocaría pensar, ¿no? Y hasta qué punto sería necesario un tribunal más que se encargue solo de lo ambiental cuando existe, ya tenemos de inversión, de comercio, derechos humanos, y todo esto siempre está en juego y siempre va a estar chocando de alguna manera, ¿no?
Sí, no sé si... ¿Alguien va a hablar? Si quieres, no, dale, Tomás, si quieres, dale. No, porque yo quiero hacer una aclaración sobre yo cómo veo el tema también. Y es que, es decir, el derecho económico y el derecho ambiental, si bien entran en conflictos, tienen conflictos, y esto creo que lo alcanzamos a tocar ayer en una conversación privada que tuvimos entre María Camila, Víctor, yo y Diana. Y es que, es decir, el derecho económico internacional y el derecho ambiental también tiene sinergias. Es decir, también muchas veces van orientados hacia el mismo lado. Y en la exposición que yo hice nombré el caso de la necesidad de la transición energética. Es decir, yo para atraer los capitales que necesito y la tecnología que necesito para desarrollar energías renovables y la infraestructura que necesito para la transición energética, tengo un aliado en el derecho de inversión. Tengo un aliado en los tratados de libre comercio, tengo un aliado en el derecho comercial. Y a eso anoto que dentro de estos tratados muchas veces, y me van a corregir ustedes, existen normas que más bien incentivan al mismo Estado a ser protector del medio ambiente. Por ejemplo, entre los tratados de inversión en general hay una norma que dice que el Estado anfitrión se compromete a no disminuir sus niveles de protección ambiental para atraer inversión. Eso es un ejemplo. Y creo que ayer tocamos el tema con Víctor, con Diana y con María del caso de Brasil, que Víctor podrá tomar la palabra ahí mejor que yo, y es donde, hombre, en este caso, firmar tratados económicos internacionales daría más beneficio al desarrollo ambiental de Brasil que el perjuicio que le pueden causar, porque la Unión Europea está exigiéndole a Brasil unos estándares en derechos humanos, unos estándares ambientales, unos estándares climáticos. Entonces no se puede tampoco ver una guerra entre el derecho económico y entre el desarrollo económico y el medio ambiente. No, hay que ver es cómo se pueden llevar de la mano. ¿No? Le doy la palabra a Víctor. Sí, estoy de acuerdo contigo, Tomás. Ese caso que mencionas es del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que ya llevaba 20 años en negociaciones y en el año pasado, 2019, fue aprobado, pero todavía tiene que ser ratificado. Hay que pasar por la ratificación de todos los países miembros de los dos bloques. Y ningún europeo ha ratificado todavía el tratado justamente con bases en el medio ambiente y en una percepción de que Brasil ha adoptado lo que llama de regulatory chills, ha relajado su legislación ambiental y lo ha hecho en verdad. Lo ha hecho con algunas resoluciones del Consejo Nacional de Medio Ambiente, resoluciones que no son leyes ordinarias, son actos administrativos normativos que complementan a las leyes y que son muy importantes, por ejemplo, para la agencia donde trabajo yo. Así que nosotros utilizamos las resoluciones todos los días y si no las hay más, no tenemos más bases normativas. Y hay mucha discusión en Brasil hoy día sobre justamente esa prohibición de lo que llamamos el retroceso en materia ambiental, de desregulamentación, de volver a lo que era antes. Entonces, lo que pasó es que, y lo que pasa aún, es que los países de la Unión Europea han adoptado un acuerdo verde después de este libre comercio entre Mercosur y UE en el final del año pasado, y este acuerdo verde contiene cláusulas sobre deforestación, sobre estándares mínimos legales de protección ambiental, y los países europeos consideran que Brasil no está de acuerdo con esos estándares. Por ejemplo, cuando produce la carne roja y que exporta a Europa. Entonces, lo que pasa es que el tratado
hoy día es mucho más difícil de ser ratificado por todos los países. Claro que hay intereses económicos, hay argumentos, se puede ver también de algunos países, creo que Francia en particular, un interés de proteger a sus productores y su sector agrícola. Argumento de la retórica ambiental, pero no es posible que para todo el bloque que negoció por más de 20 años, eso sea solamente una cuestión de proteccionismo económico. Hay la preocupación ambiental, eso es innegable, y no solo con Europa, también con otros países que se preocupan. Entonces, yo creo que los países van a pensar 2 veces antes de seguir caminos de relajación de los estándares normativos ambientales. Yo De acuerdo. quería decir un último comentario relacionado Sí. con también el último comentario de Tomás, y es cómo se pueden llevar de la mano estos dos regímenes, porque me parece importante que pensemos que estos tratados que estos tratados no se tienen que ver como el fin, sino como el instrumento, porque precisamente eso puede hacer, por ejemplo, lo que nos comentaba Tomás, ser el instrumento para atraer inversionistas de calidad, inversionistas que lleguen al país a invertir con fines positivos al ambiente, y también requiere un trabajo interno del país, y es que tenga una institucionalidad fuerte, unas reglas claras, no corrupción, para que se atraigan este tipo de inversiones, porque a veces pasa es que el tipo de inversiones que se están atrayendo no son las que son más beneficiosas a los países. Entonces, ver los tratados no como el fin, sino como el instrumento. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, les agradezco mucho su participación. Gracias a la universidad por brindar este espacio. Gracias, Víctor. Gracias, Tomás. Gracias, María Camila, por brindar su tiempo para esta discusión tan interesante, pues que realmente podríamos durar aquí mucho más tiempo. Pero muchísimas gracias también al Departamento de Derecho Constitucional, y como decía María Camila, pues estaremos muy pendientes de la publicación para descargar y leer todas las propuestas que se presentaron en este congreso. En el chat van a encontrar una forma para los participantes para que por favor lo diligencien. Vale, Diana, muchas gracias. Gracias a Víctor, gracias a María, y ojalá nos volvamos a encontrar pronto, y ojalá Muchas gracias. personalmente. Así, gracias, Tomás, que así sea. Bueno, a todos, perdón, la forma era solo para mí. A todos los participantes, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Tomás. Gracias, Víctor. Gracias a todos Diana. por la Gracias a oportunidad todos. y nos vemos. Que estén muy bien.